Vamos entonces a la segunda ronda y entonces en esta ronda percibo también que vamos siendo más concretos y nos vamos acercando a ejemplos y a circunstancias eh, más palpables. Entonces, por lo pronto, muchas gracias por sus explicaciones y comprensiones sobre el Pacto Verde Europeo y sigamos entonces a este segundo nivel de comprensiones, ¿no? La segunda ronda. Iniciamos esta vez con las opiniones de Alejandro Gutiérrez, luego Carmelo y por último Verde. Adelante entonces, Alejandro. Mientras va abriendo el micrófono, les recuerdo a la audiencia que preguntas y comentarios por escrito de manera concreta en el chat, porque la próxima ronda, la siguiente, vamos a dedicarlo a sus apreciaciones. Ahora sí, ya tenemos perfecto, ya está en pantalla y se ve perfectamente. Bueno, Adelante. fíjense, entonces continúo con lo que representa el Pacto Verde y aquí tengo citas textuales del documento base de 2019. En realidad, la controversia que está generando y va a seguir generando en los foros internacionales el Pacto Verde eh, tiene que ver no con el deseo de tener un mundo más sostenible o una Unión Europea más sostenible, más equitativa, sino que lo que establece es una posición eh, de la Unión Europea con planteamientos que tienen que aceptar los otros países, porque estamos en un mundo interdependiente. Entonces, la política comercial y la política de cooperación tienen que venir de la mano para que esto sea más digerible por los socios comerciales de la Unión Europea. La política comercial que se plantea en el Pacto Verde, o sea, la política de comercio exterior, eh, ya lo vimos, trata de penalizar pues, las importaciones que tienen alto contenido de dióxido de carbono, que generan gases de efecto invernadero, la tala ilegal, y asegurar que las sustancias químicas, alimentos y otros productos que se introducen en el mercado europeo deben ajustarse plenamente a los reglamentos y las normas de la Unión Europea. Bueno, aquí está el famoso Carbon Border Adjustment Mechanism que se espera que entre en vigencia en 2026, que introduciría esos impuestos a los productos, esos aranceles a los productos que importa la Unión Europea que tienen contenidos de dióxido de carbono. Pero eso va a generar controversias comerciales. Eso va a generar discusión sobre si realmente esta exigencia de la Unión Europea se atiene a las normas de libre comercio de la Organización Mundial de Comercio. Aquí está Werner Corrales, que fue nuestro embajador en la OMC, que sabe más de esto que yo. Eh, es decir, los demás países no se van a quedar tranquilos, los países exportadores hacia ese mercado que se sientan afectados. En la Unión Europea dice, y puede sonar arrogante, al tratarse del mercado único más extenso del mundo, la Unión Europea puede fijar normas aplicables a todas las cadenas de valor mundiales, ¿no? Lo van a aceptar. Ahora, la Unión Europea también pone un caramelo, que es la política de cooperación internacional y de asociación de la Unión Europea deberá seguir contribuyendo a canalizar los fondos, tanto públicos como privados, que la transición requiere. Y la Unión Europea colaborará con los socios de América Latina y el Caribe para abordar el impacto de la legislación y los instrumentos para la aplicación del Pacto Verde Europeo. Es decir, aquí esto es bien importante, este es un documento oficial y abre una oportunidad para América Latina, para Venezuela, en el momento en que Venezuela se decida a cambiar su sistema alimentario, su sistema de producción agrícola, eh, de manera más respetuoso con la naturaleza. Entonces, quería destacar esto porque esto es una oportunidad que está allí presente. Ahora, eh,
Entre las consecuencias, entonces, también está, bueno, ok, se tiene que reducir el uso de fertilizantes, las exigencias derivadas que tienen que ver con los impuestos y los aranceles que se le van a poner a las importaciones con alto contenido de dióxido de carbono, eh, como los límites máximos de residuos permitidos, eh, el límite máximo de residuos de pesticidas antibióticos, pues, bueno, esos se van a hacer más exigentes, ¿no? Eh, y habrá que ir hacia un control más integral de plagas, más biológico, pero aquí hay un aspecto que nos afecta a nosotros directamente, y a América Latina en general. Para exportar algunos rubros agrícolas y derivados de soya, café, cacao, madera, carne bovina, caucho, aceite de palma, se exigirán certificados de ser producidos en tierras no deforestadas o que se haya contribuido a la degradación forestal después de 2020. Se necesitan tener certificaciones. Ya Colombia ahí está haciendo algunas exportaciones de café, preparándose para esta norma que debería entrar en vigencia en 2025, ¿no? Certificando café que exporta hacia la Unión Europea en tierras no deforestadas. Los exportadores y los importadores tienen que hacer una declaración de diligencia debida, es decir, de que se están ajustando a las normas del Pacto Verde. En la producción se tiene que dar sin violar las leyes nacionales. Las leyes, nosotros tenemos leyes nacionales, leyes de seguridad alimentaria, leyes de calidad alimentaria, leyes ambientales, etcétera. Esas leyes hay que tener certificación de que las estamos cumpliendo. Y hay que suministrar los datos de coordenadas de geolocalización, es decir, porque la Unión Europea tiene un sistema de monitoreo muy avanzado que permite monitorear los cambios en, en los bosques que se han producido en el planeta. Entonces, si usted da las coordenadas de geolocalización por georreferencia y por el sistema Copérnico u otros que existen de imágenes satelitales, pues pueden certificar si usted está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Los empaques utilizados también deberán ser reciclables, eso tiene que ver con la visión de economía circular, estándares laborales. Ahora, surgen oportunidades para las exportaciones de productos orgánicos y saludables, en donde Venezuela ha tenido algunas experiencias, que los controles de cambio y los controles de precios y la sobrevaluación existente acabaron con esa experiencia. Por ejemplo, aquí, cerquita de Mérida, la cooperativa Quebrada Azul exportaba café orgánico y exportaba cambur deshidratado orgánico hacia la Unión Europea. Ya, o sea, ya existe un know-how, existe experiencia en algunas partes del país sobre cómo hacer estas cosas. Pero yo recomiendo que leamos los trabajos de esta pensadora venezolana, eh, que es Carlota Pérez, ¿no? Con sus estrategias de desarrollo basadas en recursos naturales, como allí pues se abren también unas oportunidades. Estoy tratando de destacar estas cosas para tratar de responder también las preguntas que orientaron estas intervenciones. Entonces, hay oportunidades para, eh, 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 para desarrollar algunas cadenas de valor en el país basada en esta demanda adicional que va a generar la Unión Europea. Pero también, por supuesto, hay muchos desafíos. Ahora, Venezuela es un pequeño país exportador en el mundo. En nuestro valor de exportaciones, haciendo uso del ITC Trade Map, que se basa en los datos de Comtrade de Naciones Unidas, son estadísticas espejo, porque Venezuela no está publicando estadísticas de comercio exterior desde 2019, las últimas son de 2018. Eh, Nosotros debemos estar exportando al mundo en bienes agroalimentarios, capítulo 1 al 24 del arancel de aduana, unos 400 millones de dólares en promedio en los últimos años. De eso, un porcentaje importante es café, cacao, camarones. Café que se está recuperando, comienza a recuperar su mercado en los últimos 2 años.
sobre todo hacia Estados Unidos. Pero no se olviden ustedes que el café tradicionalmente lo hemos exportado hacia Europa también, que Alemania, es decir, esa gran colonia alemanes que hay aquí en Venezuela, que se quedaron aquí en el país, que son venezolanos, tan o más venezolanos que nosotros, muchos de ellos vinieron aquí a, a comprar café para mandar al puerto de Hamburgo, todo el occidente del país, lo que es el estado Táchira, el café que salía por Maracaibo, el café venezolano y el café de la zona fronteriza de Colombia, de los Santander. Entonces eso salía por el puerto de Maracaibo. Bueno, este, entonces, café es un rubro importante que ya se está también vendiendo en la Unión Europea, no con la fuerza del pasado, pero que va a coger fuerza porque hay un mini boom del café, ¿no? La liberación de precios, la flexibilización, algunas flexibilizaciones todavía insuficientes para exportar, la dolarización, el pegar el tipo de cambio oficial al tipo de cambio de mercado paralelo, etcétera. Ese tipo de cosas ha abierto algunas posibilidades y en los Andes venezolanos se nota que la superficie sembrada de café está aumentando y eso va a generar una oferta que el mercado interno no puede absorber. Recuerden ustedes que el tamaño del mercado venezolano se redujo a una cuarta, a una tercera parte de lo que era en 2012. En 2012 el mercado venezolano era de aproximadamente 370.000 millones de dólares. Ese es el tamaño del Producto Interno Bruto a precios corrientes, 370.000 millones de dólares. El año pasado, al finalizar 2023, según datos del Fondo Monetario Internacional, el tamaño de ese mercado era de 94.000 millones de dólares. Entonces, ¿quién se va a tomar todo ese café? ¿Quién se va a tomar todo ese cacao? ¿O va a consumir todo ese cacao en chocolates? Los camarones, que ya los estamos exportando. Quizás el rubro de más importancia que estamos enviando a la Unión Europea. Y algunos productos de la industria alimenticia. Ahora, todos esos productos van a ser afectados por estas normas del Pacto Verde, ¿no? Y tendrán que adaptarse también no solamente a todos esos, tienen que ser producidos en condiciones que puedan ser aceptadas por las normas del mercado europeo regidas por los objetivos del Pacto Verde. Entonces, las exportaciones agrícolas y de agroindustria deberán adaptarse a las nuevas normas sanitarias de empaques, residuos de los mismos. Ahora, eso implica que vamos a tener que hacer un cambio drástico eh, eh, y que exige una mayor coordinación entre el gobierno, entre el sector público y los sectores productivos y agroexportadores. Porque, repito, para volver a la ponencia original, la presentación inicial de Werner Corrales, Venezuela tiene posibilidades de ser un país exportador de bienes agroalimentarios, pero tiene ventajas comparativas, pero tiene que desarrollar ventajas competitivas. Y todas estas ventajas competitivas tienen que ver con el Pacto Verde, porque el mundo va hacia allá, el mundo desarrollado, que es donde están nuestros mercados, donde están los campeones importadores. Si queremos ingresar a ellos, tenemos que someternos a esto. Pero también debemos solicitar la cooperación técnica y financiera en la Unión Europea. Ahora, están pensando los gremios agrícolas, agroindustriales y los exportadores en las consecuencias y desafíos que implica el Pacto Verde para Venezuela. Bueno, yo no sé. En estos momentos se está realizando la Asamblea Nacional de FEDEAGRO. Este, eh, eh, por eso valoro mucho la realización de este foro, que creo que debe llamar la atención y a crear conciencia. Bueno, yo por último, para finalizar con mis segundos 10 minutos, eh, quiero hacer referencia a que para poder adaptarnos, primero estamos en un entorno político muy complicado, que nos mantiene muy aislados de lo que sucede en el mundo, de desarrollar nuestras potencialidades, etcétera. Yo no voy a politizar ese foro, pero obviamente que resolver nuestro problema político es fundamental. Eh, Aunque ya pareciera que no hay discusión sobre que la economía que vamos a desarrollar es capitalista.
solo que una es más salvaje que otra, ¿no? La actual es muy salvaje, muy desigual. Los logros que estamos obteniendo son de mayor desigualdad, mucha pobreza, mucha exclusión, muchas regiones del país excluidas y solamente pueden aprovechar las oportunidades que brinda una economía de mercado que se está abriendo al mundo, que trata de abrirse al mundo, pero con muchas dificultades, porque lo político pesa mucho. Este, eh, bueno, eh, el problema político que tenemos es una camisa de fuerza que nos impide desarrollar nuestras potencialidades. Es una camisa de fuerza incluso para pedir time, para poder adaptarnos y para lograr una cooperación técnica y financiera efectiva de la Unión Europea, que ya sabemos que está dispuesta a poner unos reales para que nos adaptemos, ¿no? Ahora, eso no implica que Venezuela no tenga que construir una posición clara. Estamos de acuerdo en que tenemos que cuidar nuestra casa común. Estamos de acuerdo en que tenemos que ir hacia una producción agrícola más sostenible, hacia un sistema alimentario más sostenible, con dietas más saludables, respetuoso de la naturaleza, etcétera. Ayer leí un artículo que me impactó y decidí traérselos aquí. Allí les voy a dejar el link. Eh, Esther Duflo, Premio Nobel de Economía, junto con su esposo, profesora del Tecnológico de Massachusetts, eh, eh, hizo un planteamiento en la reunión de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que ha llamado la atención. Ella dice que el pasado y el presente contaminante de los países ricos los obliga a pagar y a asumir costos. Ella lo llama la deuda moral del mundo desarrollado y rico con los países del tercer mundo. No quiero parecer un rebelde o un diletante ultraizquierdoso, pero los hechos son los hechos y la historia es la historia. Yo les recomiendo que se lean este artículo porque creo que los países del mundo no desarrollado, tenemos que tener una posición bien clara frente a todas las exigencias que se están derivando de que los países más desarrollados, más ricos, estén avanzando mucho en las exigencias que tienen que ver con el similares a las del Pacto Verde, a la de un mundo, por supuesto, menos contaminante, etcétera, pero para el cual nosotros estamos con unas desventajas muy grandes. Bueno, con esto termino mis segundos 10 minutos. Estupendo, muchísimas gracias, profesor Alejandro. Vamos a darle